legal que pudiera haber por la construcción de este lugar y por estar aquí bendiciendo al Señor. Todavía nos falta una cosa que es la de obra nueva o algo así, que todavía es como para que devuelvan unas fianzas o no sé cuánto. Pero todo eso está en trámite y doy gracias al Señor por los que se esfuerzan en ello y por los que lo trabajan y lo reclaman día a día, semana a semana. Y doy gracias al Señor porque esto es un documento que ya lo tenemos ahí para los archivos y que es un descanso en muchos sentidos. No sé cuántos tienen el boletín hoy, pero quiero también dar gracias al Señor. El boletín es el boletín número 200. Os invito a que... El boletín es un instrumento a través del cual comunicamos, entre otras cosas, muchos de los anuncios que tratamos por diferentes medios de que lleguen, pero el boletín es uno de ellos. Y hoy es el número 200 y quiero dar gracias a Dios por ello también y felicitar a todo el equipo del boletín, que año tras año, mes tras mes, semana a semana, trabajan y los recuerdan y proveen para todas las áreas de servicio este medio también para que llegue. Así que bueno, veis ahí el número 200, damos gracias al Señor por ello y también a todos los que trabajan en el boletín, semanalmente, quincenalmente. Es una bendición. Gracias por vuestra fidelidad, por contar con vosotros y os animo también a que leáis el artículo, que siempre es un artículo de profundidad y que bendice de forma devocional. Hoy es un artículo que habla acerca de la bendición de Dios. Solo crees que tienes una bendición, dale gracias al Señor por lo que tienes, porque la mayoría, todos nosotros tenemos motivos como para dar gracias a Dios por más de una bendición. Así que léelo, tómalo para tu vida y llévalo como algo devocional que es de gran edificación. Gracias a los hermanos que nos bendice con ello y que trabajan en ello semana a semana. Muy bien. Un último anuncio antes de ir a la palabra del Señor. Bueno, dos. Uno de ellos tiene que ver con el minicamp. El minicamp es el próximo fin de semana, así que por favor me recuerdan que recuerde desde aquí que se saldrá de aquí a las 5:15 de la tarde. Simultáneamente de aquí y de Torrejón. Pero 5:15 es la hora de salir, así que hay que estar antes. Porque a las 5:15 tienen que irse los autobuses. Tanto de aquí como de Torrejón salen simultáneamente, pero es 5:15 la hora de salir para todos aquellos que tienen los niños apuntados en el minicamp. 5:15 este sábado. Muy bien, y el próximo domingo celebraremos bautismos, Dios mediante, así que es un buen momento también para traer a alguien que nunca haya visto algo así y para disfrutar y unirnos a aquellos hermanos que toman esta decisión de seguir al Señor en las aguas del bautismo. Es una bendición y es una alegría poder celebrar siempre los bautismos y alegrarnos. Dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Qué grande fiesta hay en el cielo y queremos unirnos a esa fiesta también el próximo domingo. Muy bien, pues vamos a ir adelante y en línea con nuestro lema del año que tiene que ver con la esperanza y que luego tiene que ver con un ancla. Estaba yo mirando en esta semana la definición de lo que es el ancla, lo que es un ancla, y dice así: un ancla o áncora, del latín ancora y del griego ancriaes, no sé si lo pronuncio bien, o ancriaes, es un objeto móvil cautivo náutico por cuyas características de construcción permite a un barco fijar por agarre su posición en el mar sin tener que preocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea. Eso es un ancla, ¿no? Y de esto estamos hablando, un ancla firme, algo que nos mantiene firme. Después vendría la pregunta de cuántas anclas necesita un barco. Y eso ya varía según el tipo de barco, pero leía que los barcos, los que necesitan más estabilidad, que son los que fondean, los que de alguna manera hacen algún tipo de perforación en alta mar, necesitan 4 anclas para estar lo más inamovibles posible. Y hoy precisamente ese es el título que quiero dar al mensaje: 4 anclas. 4 anclas. Y quisiera hablar de esto en conexión con lo que es nuestra esperanza y lo importante que es en un mundo tan voluble, en un mundo con tantos mensajes y con tantas voces que escuchamos, estar en medio de ese mar que nos dice la Biblia que es este mundo en el que nos movemos, estar firmes, estar quietos. Nuestra barca puede tambalearse en medio del mar, pero necesitamos el ancla
el ancla de nuestra alma, que es la esperanza que tenemos puesta en el Señor Jesucristo. Yo quiero hablar hoy de 4 anclas, mencionarlas y simplemente simbólicamente y meditar en ellas. Y para ello vamos a leer un pasaje que precisamente tiene que ver con el mar. Os invito a poneros en pie conmigo, por favor, para que lo leamos y después oramos, nos sentamos y meditamos en ello brevemente. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Es un episodio conocido por todos de la vida de Jesús. Marcos 4, 35 al 41, leo la versión Reina Valera, y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, quiere decir que ya se llenaba de agua y empezaba a hundirse. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow, amén, amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres único, Señor, único. Y leemos tu palabra, leemos cosas que hemos leído tantas veces, Señor, y nos suenan conocidas, pero al leerlas nos trasladamos al momento y al tiempo, Señor, y quisiéramos estar allí, quisiéramos haberlo visto, quisiéramos haberlo vivido, y no nos es posible. Pero sí nos es posible vivirlo hoy, Señor. Sí nos es posible vivir tu presencia hoy con nosotros. Sí nos es posible vivir como tú calmas la tempestad en sosiego. Y así te pido que en esta mañana, Señor, tu palabra nos enseñe, nos recuerde, nos traiga a la memoria y avive nuestro espíritu, abra nuestros ojos para comprender un poco más y aferrarnos más a tu verdad, Señor, de manera que sea un ancla insustituible para nuestras vidas. Que así sea en esta mañana, Señor, y si hay personas que no te conocen, que puedan aferrarse a ti, el autor y consumador de la fe, el dador de todo lo bueno, Señor, el autor de la vida. Aferrarnos a ti, Señor, y que tú seas el ancla de alguien hoy, por primera vez también. Gracias, Señor, gracias. Bendice tu palabra en nuestros corazones y hazla fructificar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, tomen asiento. El Señor está en medio de su iglesia, el Señor está en medio nuestro. El Señor está aquí hoy, está aquí para bendecirnos, para hablarnos, para edificarnos, para ayudarnos. Y hemos leído algo que tiene que ver con una tormenta. Las tormentas son una apuesta segura. Quiero decir que las tormentas son algo fijo en la vida. Tarde o temprano vienen, siempre existen y nadie se libra. La única variable es el tipo de tormenta que pueda ser. Puede ser de una manera, puede ser de otra, puede ser más fuerte, puede ser más débil, pero suceden siempre. Y pueden tomar formas muy distintas. Algunas son tormentas literales, como esta, en el mar, ¿no? Y como las que han sufrido algunos. No hace mucho hablaba con nuestros hermanos de Tenerife, que vinieron a la península y luego regresaron en barco, regresaron desde Huelva, y me contaban que jamás habían pasado tanto miedo, porque por lo visto afrontaron una tempestad en lo que es el trecho desde Huelva hasta Canarias, hasta Tenerife, y decían que el oleaje que era tremendo. Yo no sé cuántos metros me dijeron, y era un barco grande, pero que se metieron en el camarote y que no salían porque no había manera, un mareo impresionante, una vomitona tremenda y el miedo, porque todo se tambalea, todo se mueve. Recuerdo que en una ocasión yo puse aquí unas imágenes de lo que es una tempestad, lo que puede llegar a ser las olas y un barco ahí en medio, y luego lo que pasa dentro del barco, ¿no? Cómo se tambalea absolutamente todo. Esto ocurre. A veces es literal, a veces las hay que afectan toda una vida. Hay tormentas que cuando estudiábamos la vida de Lutero,
Lutero, el gran hombre de Dios, el gran reformador, su vida cambió por una tormenta. Porque corriendo por el bosque cayó un rayo que estuvo a punto de partirle. Y tanto le impresionó que cayó de rodillas delante de Dios, entregó su vida al Señor y dijo: Señor, te voy a servir para siempre. Una tormenta que afectó. Y hay tormentas que verdaderamente a veces nos tocan y nos impresionan tanto que verdaderamente nos hacen pensar acerca de lo importante que son algunas cosas en la vida y no vivir de cualquier forma. Hay tormentas que destruyen. Hay tormentas que arruinan. Todos hemos oído hablar del Katrina o de este tipo de cosas, ¿no? Gente que queda afectada de por vida y negativamente. Yo conozco gente que han perdido sus negocios, sus casas, por cosas así, inundaciones, cosas inesperadas. A veces son tormentas emocionales. A veces el dolor, el traumas o a veces la muerte de alguien, a veces la desaparición de gente querida son las peores, ¿no? Que más nos afectan de golpe, de pronto y de pronto descubres cuánto te apoyabas en alguien, no lo sabías, pero de pronto te falta y dices: no me di cuenta ni valoré lo suficiente cuando era el momento de hacerlo. A veces son laborales, económicas. Hay de mil formas, diferentes tormentas que nos afectan y que son tempestades, que vapulean nuestra vida y que siempre traen devastación, algo negativo, descontrol. En la Biblia encontramos tres grandes tormentas. Bueno, aparte del gran diluvio universal, aparte del fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra, aparte de 1001 batallas de Israel en las que Dios hizo llover piedras o que pasaron cosas tremendas, ¿no? Y que fueron hecatombes, catástrofes en las que Dios intervino de manera directa, o el torbellino que levantó a Elías o Moisés, etc. Pero hay tres grandes tormentas. Una es la de Jonás, otra es esta, la de Jesús, la que hemos leído, y otra es la de Hechos 27 de Pablo en el naufragio cuando iba hacia Roma. Y yo escuché una vez una predicación en la que hablaban de estas tres tormentas y que cada una simboliza, una es como tormenta porque es un juicio de Dios, que era la del caso de Jonás, tormentas por imprudencias humanas, como es la del naufragio en Hechos 27, que dice que que se les aconsejaba no salir, pero dijeron no, vamos, y se metieron en una tormenta por su imprudencia y pagaron las consecuencias. Y otra, como esta de Jesús, que simplemente son porque suceden, porque hay cosas que... Y así es. Hay veces en la vida que no todo tiene un porqué de fondo, simplemente las cosas pasan. Vivimos en un mundo corrompido y roto y en el que las tormentas suceden y a veces estás en el lugar y en el sitio en momento inoportuno y suceden cosas que provocan una tormenta que ni siquiera sin comerlo ni beberlo, decimos, te ves metido en ella, ¿no? Y pasan, ¿no? Pero lo que es seguro es que vienen. Y ponernos a averiguar el motivo por el que vienen, o cuál es el fondo, pues tiene su importancia, pero a veces tampoco lleva a mucho más. Lo importante en una tormenta es saber cómo reaccionar, saber cómo salir de ella, saber cómo sobrevivir. Lo importante en una tormenta es resistirla, salir por el otro lado y salir victorioso y poder contarlo, y poder sonreír y poder decir: he salido adelante, he resistido en medio del turbión. Y yo lo que hoy quisiera, hermanos, es, con este título, 4 anclas, hablar de que todos vamos a atravesar tarde o temprano tormentas. Quien diga que no tiene tormentas en su vida, que no las ha atravesado nunca o que no las conoce o que vive, pues a lo mejor vives en los mundos de Yupi o a lo mejor mientes directamente, porque no es así. El mismo Jesús dijo y habló de la realidad de la vida y lo comparó con unas casas que afrontan una tormenta y el éxito está en el fundamento, no en la fuerza o debilidad de la tormenta. La tormenta viene en cualquier caso, ¿no? Y yo quisiera hablar de esos fundamentos, de esas anclas, basándonos en este pasaje que hemos leído hoy. Quisiera mencionar 4 anclas que yo veo aquí que son importantísimas y que podemos tomar para nuestras vidas y ojalá te sirvan, ojalá nos sirvan, porque son útiles y las necesitamos en cualquier tormenta que atravesemos. Son anclas que nos van a mantener y que nos van a sacar a flote, que van a permitir que en medio de la tempestad y del oleaje nuestra barca no se tambalee. Y quiero mencionar estas 4 anclas que veo aquí en este pasaje. La primera de ellas es la palabra de Dios. La primera ancla que veo aquí. La palabra de Dios. La encontramos directamente ya en el primer versículo, el versículo 35, cómo comienza este pasaje. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Palabra de Jesús. Jesús dijo: pasemos al otro lado, y el hecho de que Jesús lo ha dicho
Es un ancla increíble, en medio de cualquier tormenta. Yo viajo mucho en avión y conozco un par de tormentas en avión. No me gusta, por más que vuelo, no me termino de acostumbrar. No me gusta cuando se mueve. Y en una ocasión una amiga, la esposa de un pastor, que había sido azafata durante 7 años, me dio toda una explicación de por qué no hay que tener miedo. Con lo cual la teoría me la sé. Y yo sé que es el medio de locomoción más seguro, que estadísticamente hay mucho más accidentes y muertes en coche que en avión. Lo que pasa es que cuando se estrella un avión no suele quedar casi ninguno para contarlo, salvo excepciones, pero con todo lo que sé es terrible cuando empieza verdaderamente a sacudirse aquello y la mente empieza a jugarte. O sea, tienes que pensar en lo correcto y tienes que controlar porque verdaderamente es fuerte. Entonces a mí, yo lo que suelo hacer, y lo que suele hacer todo el mundo en estas tormentas es se empieza a mirar a la gente. Miras a la gente, a ver qué reacción tienen, ¿no? Y cómo reaccionan. Y normalmente los más inexpertos quieren morir, los que llevan más tiempo, pues más tranquilos, pero yo he aprendido que hay que mirar a la tripulación, hay que mirar a las azafatas. Y las azafatas están tranquilas. Por más que se mueva, pide otro café. Bueno, si se mueve mucho, ni café puedes pedir, pero ¿sabes? Aunque se suba, aunque sea de esto que hace boom y hay tormentas terribles, ¿no? Que la bandeja de la comida ¡plam! Pega en el techo, así de golpe, y se desparrama todo. Si las azafatas están tranquilas, tranquilo, ¿no? Las miras, y yo aún así, ¿no? Me pongo a orar y todo eso para tranquilizarme, pero miro a la tripulación. El caso es que, porque ellos son profesionales, el caso es que en esta barca de la que hemos leído había gente profesional. Porque el horror es cuando miras a las azafatas y ponen cara de miedo. Entonces ya el Padre Nuestro y lo que sepas, ¿no? Pero aquí había profesionales. Aquí había mínimo 4 que dice la Biblia explícitamente que eran pescadores. Pedro y Andrés y los 2 de Zebedeo, Jacobo y Juan. Había 4 que remendaban sus redes y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y que estoy seguro que habían hecho, conocían el mar de Galilea, es un mar, yo lo he visto, tampoco es un mar tan grande, se lo conocían de palmo a palmo. Y es un mar en el que efectivamente hay una zona en la que pueden darse tormentas más o menos fuertes. Se ve que esta fue extremadamente dura y fuerte, porque yo me imagino que más de una vez habían cruzado y que seguro que se habían reído de Felipe, del otro, que se ponían blancos y que se ponían a vomitar o se mareaban y ellos, son de secano, ¿no? Nosotros somos los marineros. Pero en aquella ocasión, ni siquiera toda su experiencia y profesionalidad les sirvió. La tormenta era más grande de lo que ellos podían manejar. Hasta ellos, o sea, cuando la tripulación se pone a sudar y no sabe qué hacer y empieza a poner ojos de miedo y caras de terror, la tormenta es grande. Y cuando todos se volvieron a ellos no supieron qué hacer, no sabían qué hacer porque la tormenta era demasiado grande. Y a lo único que en ese punto se pueden aferrar, en principio, es a su palabra. ¿Cómo comienza esto? Jesús dijo, pasemos al otro lado. Es decir, este viaje, ¿de quién ha sido idea? No ha sido idea de Pedro, no ha sido idea de Tomás, no ha sido idea de Zebedeo ni de nadie. Ha sido Jesús quien lo ha dicho. Y eso es un ancla increíble. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y hay una gran diferencia en el pronóstico de cualquier aventura cuando te paras a pensar si lo ha dicho Jesús o quién lo ha dicho esto. ¿Quién ha sido quien ha puesto esto en marcha? Porque la Biblia deja muy claro y nos dice clarísimamente que la palabra del Señor permanece para siempre. El Salmo 119, tu palabra, oh Jehová, permanece para siempre. En Isaías 40, el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Jesús mismo dijo en Lucas 21, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la pregunta es esta, ¿quién lo ha dicho? Es absolutamente determinante tener claro ¿de quién ha sido la idea? Porque luego el resto de los detalles son secundarios, ¿me entiendes? Si la barca es mayor o menor, si la tripulación es más o menos experta, si los remos están más o menos agujereados o deteriorados, si sabemos muy bien cómo hacerlo o cómo no hacerlo, si es la primera o la... Todo eso al final es secundario. El punto es, ¿quién ha iniciado esto? ¿De quién es esta idea? ¿Quién ha dicho esto?
Comparado con eso, todo lo demás es secundario. Sobre todo cuando viene la tormenta. Sobre todo cuando empieza a azotar la tormenta fuertemente. Esa es la pregunta. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la palabra de Dios? ¿Qué lugar, o dicho de otro modo, cuánto de lo que dices, de lo que haces, está motivado o originado en su palabra, en algo que Él ha dicho? Ese proyecto que tienes entre manos, ¿de quién es idea? Esa relación que tienes entre manos, ¿es Dios quien lo ha dicho? Esa decisión que has tomado, ¿realmente está basada en lo que Él ha dicho? ¿Es su palabra o es tu iniciativa? ¿Es tu programa? ¿Es tu idea? Porque a la hora de la tempestad, ese es el ancla. A la hora de la tempestad, todo lo que está originado en mí es susceptible de partirse por la mitad, pero lo que Él ha dicho, Él lo sostiene. Su palabra permanece para siempre. Entonces, cuando yo digo que un ancla increíblemente importante en nuestra vida es la palabra de Dios, me refiero a esto. Su palabra en nosotros, lo que Él ha dicho. Cuando estamos en este lugar y hemos construido este lugar, ¿quién ha dicho esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es por una aventura personal? ¿Es una cuestión de sacar pecho o de ser mejor que otro o de competencia con alguien o de demostrar algo? Porque entonces estamos perdidos. Pero si es porque Él lo ha dicho, yo lo haré mejor o peor, me saldrá mejor o peor, tendré más o menos recursos, tendré más o menos inteligencia, más o menos mejores aciertos o formas de hacerlo, pero si Él lo ha dicho, Él me va a sostener. Y Él va a traer aquello, lo que necesito a mi lado, porque el Dios de la visión es el Dios de la provisión también. Él lo va a hacer. Y para mí es un ancla increíble. Cuando caminas en obediencia a lo que Él dice, Dios lo sostiene. Pero cuando no lo sostiene. Y eso es grande. ¿Y qué tal a nivel mucho más personal de cada una de nuestras vidas? La palabra de Dios son las promesas que Él ha dado. La palabra de Dios son las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué tal, por ejemplo, Filipenses 1:6, cuando dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para llevarla hasta el final, a buen término? ¿Sabes que es una promesa de Dios para ti y que Él ha dicho que Él ha comenzado su obra en ti y la va a terminar? Como yo siempre digo, Él no ha terminado todavía y es una promesa de Él, es su palabra, y si nosotros permanecemos en Él, tenemos todo lo que necesitamos y Él va a terminar en nosotros la buena obra, aunque aún no esté perfeccionada. Eso es un ancla en mi vida. No importa mucho dónde yo esté ahora mismo. Yo quisiera a lo mejor estar en otro estado o estar en otro escalón de mi vida o de mi avance, pero aquel que comenzó la obra la va a terminar. Esa es su palabra. Eso es un ancla para mi vida. Y vendrán tormentas, pero yo sé que Él va a terminar la obra que ha comenzado en mí. ¿Qué tal lo que dice la palabra en Jeremías 29:11, cuando dice: yo sé que tengo pensamientos acerca de vosotros que son pensamientos de paz? Cuando todo lo demás se vuelve oscuro, cuando todo parece que es una lucha constante, que no hay descanso, dice Dios que tiene pensamientos de paz para tu vida. ¿Lo crees eso? Es un ancla en medio de mi tormenta. Su palabra es ancla para mi vida. ¿Qué tal lo que dice en Filipenses, que hemos sido hechos para alabanza de su gloria? Yo he sido creado para su gloria, para alabar su gloria bendita por siempre. Y puedo tener momentos mejores o peores, pero yo vivo para su honra y para su gloria. Lo ha dicho Él, le pertenezco a Él, es su palabra, es un ancla en mi vida. No voy a retroceder, porque eso es un ancla importante en mi vida. La palabra de Dios, lo que Él ha dicho, es un ancla en medio de la tormenta, y es importante para nosotros saber que estamos obedeciendo a lo que Él ha dicho que hagamos. En todas las áreas de nuestra vida, plantéatelo, porque las tormentas vienen, pero su palabra es un ancla. La segunda ancla sobre la que me llama la atención este pasaje es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y lo vemos en el versículo 38, cuando dice que Jesús estaba en la popa. Jesús estaba en la popa. En otras palabras, Jesús estaba en algún momento, en algún punto, durante toda la travesía, Jesús estaba en algún punto de la barca. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa. Y hermanos, esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Porque hay una diferencia entre hacer lo que Él ha mandado hacer o llevarle encima.
llevarle contigo. Llevar su presencia en nosotros, llevar su presencia dentro de nosotros. Porque en aquella travesía había, y en aquel mar de Galilea, en aquella tormenta, había también otras barcas. Seguramente hubo gente que pensó y escuchó también vamos para otro lado y dijeron, venga, vamos todos, cogieron la barca y dijeron, lo ha dicho el Señor, pero una cosa es que el Señor lo ha dicho, otra cosa es si Jesús está en la barca. No sé qué pasaría con las otras barcas, sé lo que pasó con la barca en la que Jesús está. Su presencia es un ancla increíble. Que Jesús esté. Por eso las buenas intenciones no sirven, no llevan mucho a ningún lado. Las buenas intenciones sin Jesús, cosas que se hacen y que son buenas, no son malas, y por motivos válidos, pero sin Jesús. Ese es el motivo por el cual cosas como Greenpeace, o Médicos Sin Fronteras, o cualquier otra ONG, sin Cristo, cualquier obra social que queramos hacer, incluso por motivos correctos, sin Jesús es susceptible de corromperse y llevar a un mal fin, o llevar corrupción en medio por algún lugar. Cristo es el ancla, la presencia de Cristo es lo que sanea absolutamente todo, que Cristo está en el centro, que el centro alrededor del cual giramos todo, el eje para nuestra vida, para nuestra conducta, para nuestras relaciones, para absolutamente todo, sea Él, su persona, su presencia, sanea y purifica y santifica todo y hace que tenga un sentido. Su presencia es un ancla precisamente en medio de la tormenta. Solo si Jesús está, es garantía. Porque Él es un ancla, su presencia. Hasta los grandes sabían esto. David, cuando en 1 Samuel 17 se enfrenta con Goliat, él sabe de sobra que Goliat tiene todas las de ganar en un combate, cuerpo a cuerpo. ¿Qué pinta David contra Goliat? Si él lo sabe. Pero es que lo sabe también con el león y lo sabe con el oso. David sabe que su victoria no tiene que ver con su habilidad en la onda, ni con que sea un tío muy guapo y muy listo, sino que, bien que se lo dijo a Goliat, tú vienes a mí con tremenda multitud de artilugios y con todas las de ganar, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Está conmigo. Tú no sabes quién está conmigo. Y no está contigo. Ya te has caído, porque contigo no está conmigo. Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está Jesús? Porque es un ancla impresionante. Moisés lo sabe. En Éxodo, en el capítulo 33, con todo lo que Moisés, las 10 plagas, y madre mía, maná, y no sé qué, y agua de la roca. Y Dios le dice, tira para adelante y ya va mi presencia con vosotros. Y dice Moisés, si tú no vienes, ni nos saques. Si no vienes tú, no me saques de aquí. Prefiero ser un esclavo o un peregrino en el desierto. Pero no me puedo meter en esta aventura si tú no vienes con nosotros. Los grandes lo sabían. En otras palabras, no quiero ir solo. Porque además, que el Señor esté al principio no significa que luego siempre siga. O que vaya a estar siempre ahí. ¿Me entiendes? Las cosas no son tan importantes como comienzan, sino cómo terminan. En Lucas 2 se nos narra la historia de Jesús cuando está en el templo, ¿no? Con 12 años, y cómo vuelven y a los 3 días de camino descubren que Jesús no está con ellos. Estaba, pero ya no. Tienen que volver hacia atrás, hacia el punto de partida. Y cuidado, porque las cosas que a veces comienzan bien no implica siempre que terminen bien. Y hay que comprobar asiduamente si Jesús está en la barca. Tenemos que comprobar si las cosas que estamos haciendo tienen a Jesús dentro. La Cruz Roja, la Carta de los Derechos Humanos, iniciativas que hoy socialmente son valoradísimas y que son muy positivas, comenzaron en grupos de hogar cristianos, pero hoy son mera y exclusivamente elementos para el bienestar social e incluso dan la espalda a la realidad del cristianismo y a la realidad de Dios. Y están en nuestra sociedad beneficiándola, todo el mundo se beneficia de ellas, pero hemos olvidado el origen. La Europa vieja, la vieja Europa de hoy, reniega de sus raíces cristianas y olvida los beneficios de lo que fue comenzar algo con Dios en medio. Pero al tiempo no estaba Dios. Y cuidado con eso, porque tenemos que comprobar eso. Esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, a mí
me parece tremendamente delicada. Me gusta mucho, me encanta. Yo también creo, como dice Judas 24, que gloria a Dios que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos con gran alegría delante de su gloria y alegría, no sé qué, no sé cuánto. Eso, yo lo creo, es lo que dice Jesús en Juan 10, que sus ovejas están en su mano, en la mano del Padre, y que nadie las arrebatará de su mano. Yo creo eso. Yo creo que estoy en la mano del Señor y que nadie me va a arrebatar de ahí, que le pertenezco. Estoy totalmente convencido de eso. Lo creo. Pero escucha lo que dice también en Efesios 3 cuando dice que, por ejemplo, cuando dice no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo me lo pregunto también. Porque nuestro trato, o cuando hablamos del Señor, el Señor está aquí, el Señor está en nosotros, el Señor me dice, el Señor siento del Señor. No estamos hablando de Jesús en carne y hueso como camino, estamos hablando del Espíritu Santo, que es quien está entre nosotros. Es Dios entre nosotros, es el Espíritu Santo. Cuando hablas de Dios, cuando hablas del Señor, cuando hablas de este tipo de cosas, es el Espíritu Santo entre nosotros. Y el Espíritu Santo tiene su propia personalidad, tiene sus características y dice que no lo contristemos. Yo no voy a empezar aquí ahora, no voy a entrar ideológicamente qué significa eso, si significa que se va, que se aleja, que se bloquea, que se distancia, que está pero como un poco más así, que está a hombros, que ya no está dentro. Lo que quiero decir es que no por ser cristiano significa que todo lo que hagamos tiene 100% a Cristo en ello. Y la pregunta es si Cristo está en lo que estamos haciendo. Y podemos estar haciendo cosas que cuando viene la tormenta se van a tambalear y se van a ir para abajo porque Cristo no estaba en ello. Y podemos incluso hacer cosas que Él dijo que hiciéramos, pero perderle a Él en el camino, su presencia en el camino. Y necesitamos cultivar y cuestionarnos constantemente si Jesús está en lo que estoy haciendo, si está presente en lo que estoy haciendo, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese proyecto que tienes entre manos, ¿está Jesús en ello? Esa relación que llevas entre manos, ¿está Jesús en ello? Esa decisión que has tomado, ¿está Jesús en ello? ¿Está en ello? ¿Está Él ahí, en medio? Porque si Él está, es un ancla en medio de la tormenta. Es un ancla, su presencia. Su palabra es un ancla, su presencia es un ancla. Tercer ancla que veo aquí, que me gusta mucho, es la paz de Dios. La paz de Dios en el corazón, y lo tenemos también en el versículo 38. Ya no solo dónde estaba Jesús, sino qué hacía Jesús. ¿Qué hacía? Qué rico, ¿eh? ¿Has visto alguna vez eso? O sea, cuando una persona en medio del jaleo está durmiendo a pierna suelta, que se le abre la boca, así, es porque el brother no está preocupado por nada. Pero por nada. O sea, vaya tela. Yo esto en los aviones también lo hago, ¿eh? Cuando empieza la cosa a moverse y tal, yo miro y tal, y si veo a uno que está frito, o que está... Porque a mí, claro, me asaltan las cosas, ¿no? Los pensamientos, las dudas y tal, y a lo mejor estoy leyendo. Cuando empieza... Yo, de verdad, es que no puedo leer ya está. Pero cuando veo a alguno que está... Y sigue, yo digo, el tío sigue leyendo. Y se las den todas, ¿no? Sobre todo los de la tripulación, y están jajaja, jijiji, tal, no sé qué, el duty free, mirando cosas. Yo estoy, Padre, sácanos de esta, ¿no? No permitas, Señor, tú sabes. ¿Qué hacía Jesús? Dormía, sinónimo de paz. ¿Sabes que una de las peores plagas que existen hoy es el insomnio? Terrible, eso de no poder dormir. Y yo sé que a veces es patológico, a veces necesita medicación, a veces tiene que ver con desequilibrios de lo que sea, hormonales o químicos, está bien, pero la preocupación, yo te digo, la preocupación es un tremendo ladrón del sueño. La preocupación, como tengas algo que te ha atravesado preocupándote, te lo digo que te roba el sueño y te roba la paz. Y te voy a decir una cosa, Jesús tenía motivos para el insomnio. O sea, había un complot contra él para matarle. A ver, no sé tú, pero yo, si yo sé que hay un grupo de personas que me buscan para matarme,
No sé si duermo yo tan tranquilo, ¿eh? No sé. Jesús tenía motivos para perder el sueño. Y si no fuera por eso, nada más que con mirar a los 12 que tenía, los 12 melones que tenía al lado, para sucederle era como para no dormir, porque vaya, tela, cuando ves algunas cosas. Jesús tenía motivos para el insomnio y sin embargo duerme en medio de la tormenta plácidamente y no hay nada que le despierte, excepto una cosa, el clamor de los suyos. Jeremías 33:3, ese versículo que algunos han denominado el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas, grandes, que tú no conoces, que no sabes, ¿no? El clamor de los suyos le despierta, claro que sí. Se levanta y se levantará, se levantará. Cuanto clamamos a Él se levantará. Pero el punto al que voy es el punto de la paz de Jesús, la paz de Dios. ¡Qué gran ancla! No pierde la calma. Me recuerda Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué gran paz, qué gran ancla la que sabes, tú puedes creer que esa paz está disponible para ti. Sabes que Él Dios no pierde la paz ni el sueño por nada, no se pone ¿Tú crees que Dios está nervioso por algo? ¿Tú te imaginas? ¿Tú crees que el Señor está nervioso por el cambio de gobierno? Sí, comienzas a las uñas, sí. A ver si estos también van a robar ahora, va a ser domingo, madre mía, ahora otra vez te la otro, pues fíjate tú, vamos a ver qué pasa ahora. O por la destitución de Lopetegui, está diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Nos ha salido esto. Señor, ¿tú crees que está nervioso Dios por algo? ¿Por algo? Ahora van a ser las elecciones en México. ¿Tú crees que Dios está ahí? Ay, a ver quién sale, porque como salga él, no, pues, como cambien. A ver qué hacemos. No. Verdaderamente suyo es el cielo, la tierra y el mar, todo lo que en ellos hay. No está nervioso, no pierde la calma. ¿Sabes que esa paz está disponible para ti, para mí? Está disponible para nosotros, es un ancla en medio de la tormenta. Yo reconozco que hay cosas que me quitan la paz. Yo tengo que reconocer que no soy así siempre. Yo tengo que reconocer que tengo que aprender mucho. Hay cosas que me roban, me sacan de quicio. Y pierdo el estilo, y pierdo el lugar. ¿Tú no? Tenemos que aprender. Qué grande cuando ves personas que en medio de la tormenta mantienen la paz, pero no porque son pachorras. Da igual 8 que 80, no, sino porque tienen un ancla, tienen un pedazo de ancla en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Jesús dice, yo os la doy, Juan 14, 27, no como la da el mundo, que el mundo, la paz del mundo es muy fácil. La paz del mundo es ausencia de conflicto. Hay que detener el conflicto en Oriente Medio para que haya paz. No, la paz de Dios es que hay paz en medio del conflicto. En medio de la tormenta. Yo no la doy como el mundo la da, dice Jesús. Dentro de nosotros que brota, es un ancla en medio de la tormenta. Eso es lo que Jesús dice. Tremenda paz para el alma. La paz de un hombre que se llamaba Gille Ávila. Todos habéis oído, algunos, probablemente muchos, ¿no?, a nombrar a este gran evangelista. Muy gracioso, con sus luces, sus sombras y sus cosas, ¿no? Pero la paz de este hombre que vivió el asesinato de su hija a manos de su esposo. Su yerno asesinó a la hija, cruelmente, a golpes. La mató y fue a la cárcel. Y Gille Ávila tuvo la paz de Dios necesaria en el corazón para ir voluntariamente a la cárcel, a visitarle, a decirle que lo perdonaba, a ofrecerle el perdón. Y a darle la mano. Y a orar por él. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La paz de alguien que entiende que todo esto es temporal, efímero, circunstancial y que no tiene nada que ver con la auténtica realidad. Estos son sombras, señores. La verdadera luz no ha comenzado, dijo C.S. Lewis. Y yo lo creo. Esto es sombra de lo que había de venir. Y del mismo modo que un feto está en el vientre de su madre 9 meses y no quiere salir porque se cree que lo tiene todo, ¿cómo le explicas
que cuando nazca va a ser una vida mucho más abundante, llena de cosas y que tiene órganos que ni siquiera ha utilizado jamás, pero que están diseñados para algo, se lo explicas y te va a decir que no quiere salir. De hecho, es una crisis cuando sale, no quiere. Del mismo modo, lo que viene, hermanos, esto es una matriz solamente, esto es una bolsa, ¿cómo se llama? Líquido amniótico, estamos aquí así. Y nos creemos que somos los reyes del mambo y no sabemos a dónde vamos. La verdadera luz no ha comenzado, te lo digo. La paz de Dios es un ancla increíble y cuando somos capaces, que no lo somos la mayoría del tiempo, pero por eso se llama vivir por fe. Cuando somos capaces de tomar las cosas en la perspectiva verdadera, no en la terrenal, es un ancla increíble, la paz de Dios en nuestro corazón. Pido a Dios que la vivamos, porque es un ancla importantísima. Y la cuarta y última ancla que veo aquí es el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Es el cuarto ancla o la cuarta ancla? ¿Ah? ¿Ancla es femenino o masculino? Femenino, pero se dice él. El ancla. Porque no se dice la ancla, pero se dice el ancla. El ancla. Pequeña, porque es femenina, pero se dice él. Bueno. El propósito de Dios. El propósito de Dios lo veo en el último versículo cuando dice que después de todo esto Jesús calmó el mar y todo eso y dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces dice el versículo 41 que temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? Con el viento y el mar le obedecen. Me encanta esto de temieron con gran temor. Pues no estaban muertos de miedo ya. Pues todavía más les entró. El temor no desapareció. El temor, lo que pasa es que se colocó donde tenía que estar. Se fue de la tempestad, que estaban muy temerosos de la tempestad, y de pronto dijeron, ¡ah! ¿Quién es este? Pensaban que le conocían. Pensaban que sabían. Pensaban que iban con Jesús y tal, y todavía vienen con mala educación. ¡Que no te preocupas! ¡Que estás durmiendo! ¡Dormilón! ¡Que no te importa! Con una falta de tacto y de educación, Jesús no se deja inmutar ni siquiera por su falta de tacto. Razones tendría. Se levanta y calma el mar y los salva. Y luego les habla. Y les dice, ¿por qué? O sea, ¿dónde está vuestra fe? Y para mí que se vuelve a echar a dormir. Porque cansado estaría. Pero ellos vivieron el cumplimiento de un propósito. Ese viaje, señores, tenía un propósito para ellos. Dios tenía un propósito con ellos. Es verdad que luego llegan al otro lado, que no sé qué, que todo lo que iba, pero lo que sucedió en ese viaje tenía un propósito, porque en Cristo todo tiene un propósito, en Dios todo tiene un propósito. Y a veces estamos que quiero llegar es que tengo que ir a Barcelona, tengo que ir a no sé dónde, porque allí voy a hacer, y estás orientado y pensando en lo que tienes que hacer y quieres llegar, y no te das cuenta de que en el trayecto Dios está obrando contigo, que el trayecto tiene un propósito también. Y a veces estás muy centrado, porque cuando llegue, y si no llego, y fíjate tú, y a lo mejor en el camino pasan cosas, como le pasó a Raquel, que de camino a Éfrata, Belén, le sobrevinieron los dolores de parto y dio a luz. Iban a Belén, iban de camino a Belén, pero no pudieron llegar porque dio a luz en el camino y murió en el camino, dando a luz. Y le puso al niño Benoni, hijo de mi dolor, mientras moría. Pero Jacob lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y de aquel niño salieron la mayoría de los reyes de Israel. Porque a lo mejor lo más importante de aquel viaje no era el destino, sino lo que pasaría durante el viaje. A lo mejor. Que Dios está obrando, que Dios tiene un propósito constantemente. Y que aquella tormenta tenía un propósito. El temor se focaliza en Jesús de pronto. Empiezan a temer a quien tienen que temer de verdad. Y el Salmo 89, versículo 9, que ellos conocían bien, tú tienes dominio sobre las ondas del mar, cambias la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, como dice el Salmo 107, de pronto se vuelve personal. Y entienden que ese salmo es para ellos.
Hay un propósito que Dios quiere cumplir en sus vidas. De pronto ven a Jesús con otros ojos. Le ven diferente. Porque conocían ciertas cosas de Él, pero no las habían experimentado personalmente. Y al final, cualquier tempestad, no me importa si es motivada por alguna imprudencia tuya. No me importa si es motivada por la imprudencia de otro. No me importa si es fruto del pecado de no sé qué, o es consecuencia de no sé cuántos, o si es algo en lo que te has metido fortuitamente y no tuviste nada que ver. Al final, si tú eres un hijo de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Significa que Dios está operando constantemente en las vidas de aquellos que le aman cuando están en bonanza y cuando están en tormenta. En medio de la tormenta hay un propósito. Y el propósito es que le conozcas mejor. Que conozcas una faceta de Él que no conocías. Que experimentes quién es Él en medio de ese lugar turbulento. Y a veces el milagro no es que se calme la tormenta, a veces el milagro es que vas a llegar sano y salvo al otro lado. Y a veces vas a tener que llegar como Pablo, tirándote al agua y agarrándote a las maderas y nadando y empapado, pero llegas. Y ese es el milagro. El milagro es que conoces a Jesús. Su propósito es que descubres algo de Él que no conocías y lo descubres de manera personal, le conoces. La tormenta, por fuerte que sea, tiene un propósito final. ¿Has visto la vida de Job? Job es el ejemplo de un hombre que sufre una tormenta increíble en su vida. O sea, más vapuleado no se puede estar. Más vapuleado no se puede estar. O sea, si a mí me pasa lo de Job, bueno, yo no puedo perder lo que Job perdió porque yo no tengo lo que Job tenía, yo tengo nada, ¿no? Entonces, pero este hombre tenía una fortuna impresionante, lo pierde todo. Y encima, la ayuda idónea que tenía, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, maldice a Dios y muerte, le dice. ¡Ole! La señora. ¿No? O sea, se está tambaleando el mundo a su alrededor y ella, ¡toma! ¡Hala! A que veas, algo habrás hecho como los amigos, ¿no? Pero cuando Job mantiene su integridad y atraviesa la tormenta, ¿cómo sale por el otro lado? ¿Cómo sale? Sale diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Ay, Dios mío. Hace una semana estaba hablando con un pastor de esto y lo llamábamos la teología de la rata inmunda. Lo de la rata inmunda, porque decía él, soy una rata inmunda. Y es que ves, cuando estudias ciertos personajes en la Biblia, ves eso. O sea, quien se pone delante del Señor y no le pasa esto, primero que descubre quién, ve algo de lo que es, que cuando ves, es automático, cuando ves quién es Él, de pronto te aborreces a ti mismo. Dices, no, o sea, un perro como este, un perro como yo, una rata inmunda, por eso, rata inmunda como yo. Cuando ves lo que Dios es. Yo ya sé, ese mensaje de la autoestima y de que tú vales y todo, yo sé que eso vale, muy bien. Pero cuando te pones delante del Señor, como la tsunamita, y ves su blancura, sales diciendo, yo soy un pedazo de morena. Estoy muy oscura al lado de Él. Porque lo de Él es incomparable. Entonces, cualquier tormenta tiene un propósito, que es conocerle más, conocerle mejor y que esa realidad se haga auténtica en nosotros. Y la podamos absorber de una manera que nos transforme. Y saber eso es un ancla. Eso es un ancla. En medio de la tormenta, Él tiene un propósito. Puede que tú no lo sepas, puede que tú no lo veas, puede que tú digas, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto hará? ¿Para qué? ¿Qué propósito? Lo hay. Lo hay. Hay un propósito de Dios. Y se llama fe. Cuando tú no lo ves, se llama fe. Cuando no lo ves, el propósito se llama fe. Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios y Él está contigo, es por fe. Por eso decimos que es por fe, no es por vista. Hay muchas cosas que no sabremos explicar, hay cosas no me las preguntes, porque no las sé, pero sé que Él sabe y sé que hay un propósito. Por lo tanto, es importante en medio de las tormentas tener las anclas para el alma, porque eso nos da esperanza y podemos echar el ancla. Y por eso llevo este ancla aquí, que me lo regaló un hermanito, y con todo el cariño. ¿Se ve? ¿No se ve? Bueno,
Una tontería. No me la voy a tatuar en la frente tampoco, pero que quiero decir, qué importante tener anclas en nuestra vida. Termino. Jesús en Mateo, si lees Mateo 5, 6 y 7, es una compilación, no necesariamente de forma cronológica, pero sí un resumen de las enseñanzas de Jesús, en el que habla de las bienaventuranzas. Mateo pone ahí como un montón de cosas que tienen que ver con la doctrina, la filosofía, la teología de Jesús. Están ahí. Y termina, al final del capítulo 7, haciendo una comparación. Y dice, todo hombre, toda mujer que me escucha, le voy a comparar con una casa. El que me escucha y hace lo que digo tiene diferencia con aquel que me escucha y no hace lo que digo. Lo oye, pero bueno, formación, pero no lo pone por obra. Son casas, son dos casas. Una tiene un fundamento sobre la roca, un fundamento estable. La otra tiene un fundamento sobre la arena. La tormenta viene sobre las dos, La tormenta viene. La tormenta viene. Te pongas como te pongas. Esto es como los motoristas. Me dijo un amigo una vez, un motero, que solo hay dos tipos de motoristas, los que ya se han caído y los que todavía se van a caer. O sea, la tormenta viene, tranquilo. Eso viene. Venir viene. La cuestión no es esa, la cuestión es el fundamento. La cuestión es si es arena o si es roca. La cuestión es si tienes las anclas. Porque va a venir y va a haber momentos en que va a haber que echar la ancla. Recuérdalo, lo que Dios dice, su palabra. ¿Dónde está Él, su presencia? La paz de Dios en el corazón, porque Él está con nosotros. Y su propósito. Cuando tú sabes eso, tu vida está anclada, tienes esperanza. Firmes en la esperanza, porque tenemos el ancla bien echada. Y eso es importante. Eso es importante. El próximo domingo tendremos bautismos. Personas que deciden pronunciarse y confesar públicamente que quieren seguir a Jesús. Y eso significa mucho más que un estatus futuro, no sé qué, es el ancla auténtica. No hay más, todo lo demás se mueve en este mundo, hermanos. Todo lo demás se mueve, todo lo demás es variable. El mundial, todo varía. ¿Quién sabe nada? ¿No? Te falla de Gea una cosa que es impensable. El único que no falla es Cristo. Yo le quiero en mi equipo. Yo quiero ese ancla en mi vida. La quiero. Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie. Y vamos a adorar al Señor y vamos a cantar. Y mientras lo hacemos, quiero invitar si hay alguien aquí hoy. Si hay alguien aquí hoy que no tiene ese ancla, que no tiene alguna de estas anclas, que no tiene a Jesús. Bueno, me pasan un papel, vuelven a recordar lo que dije al principio del minicamp. O quien me lo pasa no lo ha oído o debe ser muy importante. 5:15 hay que salir, ¿vale? Por favor, estar antes. ¿Perdón? Ah, que es el viernes. Y yo dije sábado, ¿no? Vale, perdón, es el viernes. Es el viernes. Es el viernes, ¿vale? No es el sábado. Perdón. De todas maneras, está en el boletín, así que mírenlo. Pero volviendo a lo que importa verdaderamente. Perdón, ¿algo más? Vale, 5:15 aquí el viernes, todo el mundo. ¿Vale? Los del minicamp. Gracias, Adrián. Podemos cerrar nuestros ojos porque este es un momento importante. Es un momento en el que a lo mejor alguien necesita orar. Orar es hablar con Dios. Y a lo mejor alguien lo necesita. Alguien a lo mejor necesita decir, Dios mío, he caminado lejos de ti mucho tiempo. Quiero conocerte, quiero conocer a Jesús. Quiero que Jesús sea el ancla de mi vida. Quiero a Jesús en mi barca. Quiero caminar no a tontas y a locas, sino quiero tomar decisiones porque sé que tú lo has dicho y que estoy en tu propósito, en tu voluntad, porque eso va a dar estabilidad a mi vida. Quiero acercarme a ti, ayúdame a mi incredulidad, como dijo aquel, ayúdame, enséñame.
quiero darte mi vida. Si hay alguien aquí en esa situación, mientras cerramos nuestros ojos, por favor, porque vamos a orar y vamos a adorar al Señor, pero si hay alguien en esa situación y quisiera que orásemos juntos, te pido con todo el respeto, me permitas orar por ti. Si hay alguien en esa situación, solamente donde estás, déjame ver tu mano e incluirte en esta oración. Si hay alguien en esa situación, Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos. Dios les bendiga. Muy bien, alguien más, levanta tu mano y Dios te bendiga. Y dale a Dios esa oportunidad. Es orar, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios la bendiga también. Estas personas, por favor, les pido, ahora cuando terminemos, aquí en este lado, al lado de la cruz, aquí, en esta pared, va a haber unas personas para orar con vosotros y para daros un pequeño obsequio y conoceros un poco mejor y orar más personalmente. Cuando terminemos, después de cantar, por favor, no os marchéis. No os marchéis. Aquellos que estáis cerca de ellos, acompañadles para que no se les da vergüenza o no se atreven. Pero os damos la bienvenida, de verdad. Es algo increíble tener a Jesús en la barca. Es algo increíble. Vamos a orar y después cantamos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu verdad que permanece por los siglos de los siglos, para siempre. Permanece siempre. Señor, tu mensaje y tu palabra es inmutable. Y pasarán los años y cambiará la cultura, tantas cosas, pero no cambias tú, Señor, ni cambia tu palabra ni tu mensaje. Y las tormentas seguirán viniendo y seguiremos siendo como barcas abandonadas, pero no lo somos si estás tú, Señor. No lo somos si tenemos el ancla de tu palabra, de tu presencia. Y queremos ser como estos discípulos que aún en medio de la tormenta, aún reconociendo su indignidad y su incapacidad para hacer nada, pudieron aferrarse al único capaz de salvar, que eres tú. Así nos aferramos a ti. Así se aferran a ti estas personas que hoy levantan su mano y quizá ni siquiera saben bien cómo dirigirse a ti o ni siquiera saben bien ni entienden todo bien. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que los recibas. Te pido que extiendas tu mano sobre ellos. Les ayudes, abras sus ojos y seas su Salvador, como eres el mío, Señor. Seas el Salvador de sus vidas, estés en su barca como estás en la mía, en el nombre de Jesús. Que sean provistos de la salvación eterna, que vivan el nuevo nacimiento, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por corazones que responden a ti, que vienen a ti. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Haz tu obra en ellos, el milagro de la salvación, solo posible en ti. Y a todos nosotros, Señor, abre nuestros ojos, Señor, haznos entender que todo es secundario, que lo principal es que tú estés, Señor, y que tu presencia, tu poder transforme nuestras vidas, Señor, y nos haga vivir en victoria, atravesar las tormentas victoriosos, Señor, agradándote a ti, y que tu propósito se cumpla en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Cántalo. Simplemente creo que morir todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca